La mujer que llegó a la vida de Roscoe Watkins un martes por la mañana en el verano de 1878 no llegó en un buen caballo con la cabeza en alto, como solían hacer las personas honestas. Llegó desplomada sobre el cuello de una yegua prestada, el costado izquierdo empapado de sangre que ya se había vuelto marrón en los bordes, y su nombre, en cuanto a cualquiera en el condado de Calvell, Texas, se refería, era Clara Haynes. La yegua claramente había pertenecido a alguien más alguna vez. Había una marca en el anca del animal que no coincidía con ningún hierro que Roscoe reconociera, y la silla era demasiado grande para la mujer, con estribos de hombre que ella no se había molestado en acortar. Había cabalgado duro y había cabalgado largo. Y para cuando el caballo encontró el camino a través de la puerta abierta del rancho Watkins y aminoró a un paso lento y cabizbajo en el polvo del patio, la mujer apenas estaba lo suficientemente consciente para aferrarse al pomo de la silla. Roscoe estaba en la bomba cuando oyó llegar al caballo. Era un hombre de 31 años, alto y de hombros anchos como produce décadas de trabajo genuino, con cabello oscuro que había comenzado a platearse en las sienes y manos callosas más allá del punto en que podían sentir algo fino. Había estado manejando este rancho solo desde que su padre murió 2 años atrás, y antes de eso lo había manejado junto a su padre desde que tuvo la edad suficiente para sostener un cavador de hoyos. La propiedad Watkins no era la operación más grande del condado de Calvell, pero era limpia y honesta, y cada poste de cerca en 200 acres estaba derecho. Dejó el balde y caminó hacia el caballo con el paso mesurado de un hombre que había aprendido a no asustar a los animales ni a los extraños. Y cuando se acercó lo suficiente para ver bien a la mujer, dejó de caminar por un momento porque la vista de ella era algo que requería un segundo para absorber. Ella tendría quizás 26 o 27 años, de cabello oscuro bajo el ala de un sombrero de hombre que le habían puesto en la cabeza en algún momento durante su viaje y nunca habían acomodado bien. Su rostro estaba bronceado por el sol y surcado por el polvo del camino, y había una calidad en sus huesos, en la línea de su mandíbula y en la disposición de su ceño que era llamativa incluso ahora, cuando estaba gris de dolor y agotamiento. Llevaba una blusa de algodón que había sido azul pálido alguna vez, y una falda oscura que estaba recogida sobre sus rodillas por la monta, y todo el costado izquierdo, desde las costillas hasta la cintura de la falda, estaba manchado de oscuro. Volvió la cabeza cuando lo oyó acercarse y lo miró con ojos que eran marrón oscuro y muy directos, incluso en su estado actual de niebla. Y dijo con una voz que salió seca y quebrada por un día o más sin agua. Me dijeron que un hombre llamado Watkins toma ayuda contratada. Roscoe miró la sangre. Miró su rostro. No preguntó por la herida. Sí, dijo. Primero bajémonos de ese caballo. Ella intentó desmontar por su propia cuenta y habría caído de lleno al polvo si él no hubiera intervenido para atraparla. Un brazo alrededor de su espalda y una mano agarrando su brazo. Y ella era más liviana de lo que parecía, y se puso rígida cuando su mano tocó el lado izquierdo de su caja torácica. Un espasmo agudo e involuntario que le indicó que la herida estaba allí y que era real y que dolía considerablemente. Estoy bien, dijo ella, que era la mentira más obvia que había escuchado en la memoria reciente. Claro que sí, dijo él en un tono que no era desagradable. Camina conmigo. La llevó dentro de la casa y la sentó en el banco de la cocina. Luego fue a la estufa y puso agua a calentar sin preguntarle nada. Trajo un paño limpio y una lámpara y los puso sobre la mesa, y la miró y dijo, voy a necesitar ver la herida. Puedes decirme que me vaya al diablo y salir montada si quieres, pero si te quedas en ese banco, vas a tener que dejar que la mire. Ella lo estudió por un largo momento con esos ojos oscuros y firmes, midiéndolo como lo hace una persona que ha aprendido por las malas que la mayoría de los hombres no son de fiar con nada. Luego se inclinó y levantó el dobladillo de su blusa lo suficiente para mostrarle el costado izquierdo de su caja torácica. Era una herida de cuchillo, no de bala, lo que le dijo algo. Tenía quizás 3 pulgadas de largo, lo suficientemente profunda como para haber sangrado fuerte, pero no tan profunda, pensó él, como para haber tocado algo que la matara de inmediato. Había sido presionada con una tira de tela que ahora estaba empapada, y la piel alrededor estaba caliente y comenzaba a mostrar el rojo profundo de una infección temprana. La limpió.
No era médico, y no pretendía serlo, pero había cosido montones de cortes en peones y en sí mismo, y tenía un pequeño frasco de carbólico que el médico del pueblo le había dado después de un mal accidente con la cerca el invierno anterior. Trabajó con cuidado, y ella se sentó muy quieta durante todo el proceso, con la mandíbula apretada y las manos planas sobre la mesa frente a ella, y emitió exactamente un sonido en todo ese tiempo, una sola inspiración aguda cuando el carbólico tocó la herida abierta, y después nada. Cuando terminó, envolvió el costado con una tira de lino limpio, y fue a la estufa e hizo café y le puso una taza frente a ella y un plato de pan de maíz frío del desayuno de esa mañana. Clara Haynes, dijo ella cuando él se sentó frente a ella. Roscoe Watkins, dijo él. Ella asintió y tomó el pan de maíz y lo comió como come una persona que no ha comido en más de un día. Él llenó el plato de nuevo sin comentario y ella también se lo comió. Y cuando el café se acabó, lo miró con esos ojos cuidadosos y medidores y dijo, ¿qué clase de trabajo necesita que hagan? ¿Qué clase de trabajo sabes hacer? Preguntó él. Sé cocinar y sé remendar y sé llevar cuentas. Sé montar y puedo manejar ganado si es necesario, pero soy mejor con un libro de contabilidad que con un lazo. Ya lo he hecho antes. Roscoe la consideró. Había estado manejando las cuentas del rancho él mismo desde que su padre murió, y no había ido particularmente bien. Era ganadero, no hombre de números, y 2 veces en el año pasado las cifras no habían sumado como debían. También no había tenido una comida decente preparada en esta cocina desde que dejó ir a su último peón, el viejo Bert Caldwell, de vuelta al este con su hija en febrero. El trabajo es real, dijo. El pago es 12 pesos al mes, con comidas y una habitación en la casa. La habitación tiene cerradura en la puerta. Algo cambió en su expresión cuando dijo esa última parte. No mucho, solo una pequeña cosa, un ligero aflojamiento de la tensión que había estado manteniendo. ¿Cuándo empiezo? Dijo ella. Mañana, dijo él. Esta noche duermes. Le dio el dormitorio trasero que había sido la habitación de su hermana antes de que ella se casara y se mudara a San Antonio hace 6 años. Y le mostró dónde estaba el lavabo, y le dejó una camisa limpia que era demasiado grande para que durmiera. Y volvió a salir a atender al caballo. La yegua era de buen stock a pesar de la silla mal ajustada, cansada pero no dañada, y le dio agua y la puso en el establo lejano y le dio buen heno y pensó en la marca en su flanco por un rato antes de volver a entrar. No durmió particularmente bien esa noche. No porque estuviera preocupado por la mujer exactamente, sino porque la casa había estado tranquila y completamente suya durante 2 años, y algo había cambiado en la calidad del silencio ahora. Y le tomó varias horas acostumbrarse al sonido de otra persona respirando al otro lado de una pared. Ella estaba despierta antes que él por la mañana. Bajó las escaleras y la encontró de pie en su estufa con la camisa demasiado grande y su propia falda, el cabello trenzado hacia atrás, friendo carne de cerdo salada y revolviendo algo en la olla que resultó ser harina de maíz con un puñado de chiles secos que había encontrado en el fondo de su alacena. La cocina olía como no había olido desde que su madre estaba viva, y Roscoe se quedó en el umbral por un momento y dejó que eso se asentara antes de entrar y sentarse. Ella le puso un plato frente a él sin ceremonia y se sentó enfrente con el suyo y comieron. La comida era buena. Era genuinamente considerablemente mejor que cualquier cosa que él hubiera producido en esta cocina en los últimos 2 años, y era un hombre que apreciaba la honestidad lo suficiente como para decirlo. Esto está muy bueno, dijo él. Ella levantó la vista de su plato. Parecía ligeramente sorprendida por la franqueza de ello. Gracias, dijo, y luego volvió a mirar hacia abajo. Se establecieron en una rutina en los días siguientes que fue incómoda al principio, como cualquier arreglo nuevo entre extraños es incómodo, llena de pequeños roces y silencios mal interpretados, pero que se suavizó más rápido de lo que él habría esperado. Era una trabajadora ardua, no en la forma en que una persona lo hace cuando está esforzándose para demostrar algo, sino en la forma silenciosa y eficiente de alguien que simplemente siempre ha trabajado duro, porque esa es la naturaleza de la vida tal como la han conocido.
Reorganizó su cocina al tercer día, moviendo cosas a lugares que tenían más sentido, y él entró al mediodía y encontró la despensa abastecida de una manera que no lo había estado desde que su madre lo hacía ella misma, con todo etiquetado con una letra limpia y educada. Al cuarto día, él le dio los libros de contabilidad. Ella se sentó en la mesa durante 3 horas esa tarde, y cuando él entró para la cena, había encontrado 2 errores del trimestre anterior y un cálculo incorrecto en las cuentas de forraje que le había costado aproximadamente 40 pesos en sobrecargos de un proveedor en el pueblo. «Fuiste a la escuela», dijo él, mirando las correcciones que ella había hecho con una tinta de diferente color para que él pudiera distinguir sus marcas de las entradas originales. «Por un tiempo», dijo ella, que no era una respuesta completa. Él no insistió. Notó cosas sobre ella en esos primeros días como uno nota cosas sobre una persona cuando comparte una casa con ella. Dormía liviano, a la manera de alguien que ha aprendido a mantenerse alerta. Revisaba la cerradura de la puerta de su habitación antes de dormir cada noche. Podía oír el pequeño clic desde el pasillo. Escaneaba cada habitación en la que entraba antes de entrar completamente. Un barrido rápido con los ojos que la mayoría de la gente no notaría, pero que Rosco notaba porque tenía el hábito de notar cosas. Poseía muy poco. El alforfón con el que había llegado contenía un cambio de ropa, una pequeña cantidad de dinero que guardaba en una bolsa de tela, un papel doblado que escondía en el fondo de la bolsa y no sacaba mientras él pudiera verla, y un pequeño daguerrotipo que miraba a veces cuando creía estar sola, aunque Rosco nunca lo miró el tiempo suficiente para ver de quién era el rostro. La herida sanó limpiamente. Él la revisó al tercer día y otra vez al sexto, y para el 10º día las puntadas pudieron salir, y la piel nueva debajo era rosada y lisa y sin complicaciones. Ella soportó el examen con la misma compostura estoica que traía a todo, sentada quieta en el banco de la cocina mientras él trabajaba. Y en esa ocasión, cuando terminó, ella dijo en voz baja sin mirarlo: «Gracias por no preguntar. Los asuntos de una persona son suyos», dijo él. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo: «No todo el mundo lo ve así». «No», convino él. «No todo el mundo». Estaban en el pueblo 3 semanas después de su llegada cuando el problema con el nombre casi salió a la luz por primera vez. Rosco la había llevado a Haskell en un viaje de provisiones, en parte porque la lista de provisiones era lo suficientemente larga como para que se necesitaran 2 personas para cargar la carreta, y en parte, si era honesto consigo mismo, porque había descubierto que le gustaba su compañía. No era una mujer que sintiera la necesidad de llenar cada silencio, que era la cualidad que más valoraba en otra persona, y podía hablar cuando el momento lo requería con inteligencia y un ingenio seco y sobrio que había llegado a esperar con agrado. Estaban en la tienda general cargando harina en la carreta cuando un hombre salió de la oficina de correos al otro lado de la calle y se detuvo en la acera. Tendría unos 40 años, grueso por el medio, con un chaleco que había visto días mejores, y llevaba un papel que estaba estudiando. Rosco estaba levantando un saco de 50 libras y no vio al hombre al principio, pero vio a Clara quedarse inmóvil por el rabillo del ojo, la quietud absoluta de un animal que no quiere ser visto. El hombre levantó la vista del papel, miró calle abajo y volvió a mirar el papel. No miró hacia ellos. Después de un momento, volvió a entrar en la oficina de correos. Cuando Rosco terminó de cargar el saco, se enderezó y miró a Clara, y ella estaba recomponiendo su rostro en su compostura habitual, alisándolo como se alisa un trozo de tela arrugada. Pero él había visto el momento antes del alisado. No dijo nada. Le pasó el siguiente saco. Esa noche después de la cena, ella se sentó en la mesa con el libro de contabilidad como solía hacer por las noches, haciendo anotaciones en los márgenes con su letra pulcra, y él se sentó frente a ella, reparando una brida, y la lámpara entre ellos proyectaba un cálido círculo de luz, y afuera los grillos cantaban fuerte. Ella levantó la vista después de un largo rato, y lo encontró mirándola. «Voy a necesitar quedarme», dijo. «Por un tiempo. Más tiempo del que dijiste originalmente», dijo él. «No puse un plazo», dijo él. «Tal vez quieras hacerlo», dijo ella, «cuando sepas más».
Sé suficiente, dijo él, y volvió a mirar hacia abajo, a la brida. Ella lo miró por un momento más, y luego volvió a mirar el libro de contabilidad. Pero algo había cambiado entre ellos, algo pequeño e incremental, y que se había estado construyendo durante semanas en el silencio compartido de las comidas y el trabajo y las noches como esta. Y esa noche, Roscoe se sentó en el porche después de que ella se hubiera ido a la cama y miró la forma oscura del pastizal donde dormía su ganado y pensó en ella de una manera que reconoció y que lo alarmó ligeramente, porque no había pensado en nadie de esa manera particular en mucho tiempo. Sus manos se movían cuando trabajaba, no nerviosamente, sino expresivamente. Era zurda cuando escribía, pero diestra cuando cocinaba, alguna adaptación que había hecho en algún momento y que nunca explicó. Reía a veces por las noches, una risa verdadera, rápida y genuina, por algo que él decía, o por el comportamiento de su viejo perro, Chester, que había empezado a dormir a sus pies como si siempre hubiera pertenecido allí. La risa era privada y sonaba sorprendida, como si la sorprendiera a ella misma cada vez que salía, como si se hubiera desacostumbrado a reír y luego recordara que podía. Un mes después de su llegada, llegó una carta para Roscoe de su hermana Annabeth en San Antonio, y las cartas de Annabeth siempre eran largas y llenas de interrogatorios alegres, y esta no era diferente. Preguntaba por el rancho y por su salud y por Chester, y luego, porque Annabeth tenía una red de información que Roscoe nunca había mapeado completamente, preguntaba por la mujer que había tomado como ama de llaves y contable, porque la esposa del vecino de Roscoe, Tom Beauchamp, le había escrito a su prima en San Antonio, que conocía a Annabeth, y mencionaba a la mujer en el rancho Watkins, la bonita de cabello oscuro que había llegado con mal aspecto. Roscoe leyó la carta en el desayuno y Clara lo observó leerla, y cuando él la dejó, ella dijo, ¿malas noticias? Mi hermana quiere saber sobre ti, dijo. ¿Qué quiere saber? Quiere saber si eres decente. Clara guardó silencio por un momento. ¿Qué le dirás? Le diré que eres lo mejor que le ha pasado a esta cocina en 6 años y que encontraste 40 pesos en sobrecargos en mis cuentas y que Chester te quiere más que a mí, lo que considero la verdadera medida del carácter de una persona. Ella lo miró por un largo momento con algo en su expresión que era complicado y cálido y un poco triste al mismo tiempo. Y luego miró hacia abajo a su taza de café. Eres un buen hombre, Roscoe Watkins, dijo. Tengo mis defectos, dijo él. Todo el mundo los tiene, dijo ella. Los tuyos son menos que los de la mayoría. Tom Beauchamp vino un sábado a finales de agosto con su hijo mayor para discutir la línea de cerca compartida en la propiedad norte. Y Roscoe los invitó a tomar café como se hacía en este país. Y Clara hizo café y puso las galletas que había hecho esa mañana. Y Tom Beauchamp la miró por un momento demasiado largo antes de reponerse. No era un hombre malo, solo curioso. Y después de que el asunto de la cerca se resolvió, preguntó con la franqueza que era común aquí, donde todo el mundo conocía la situación de todo el mundo. ¿De dónde es, señorita Haynes? Del este de aquí. Dijo Clara, que era geográficamente cierto para gran parte del mundo. ¿Llegó usted sola? Sí, dijo ella, que también era cierto. Tom miró a Roscoe con la mirada que los hombres en las comunidades pequeñas se dan entre sí cuando están comunicando algo que no dicen en voz alta. Y Roscoe la sostuvo sin expresión y ofreció más café. Después de que Tom y su hijo se fueron, Clara lavó las tazas y Roscoe se recostó contra el marco de la puerta de la cocina mirándola y dijo: No tienes que responder preguntas que no quieras responder. Ella se volvió del lavabo y se secó las manos con el paño que llevaba en la cintura y lo miró con firmeza. Solo estaba siendo vecino, dijo. Estaba siendo curioso, dijo Roscoe. Hay una diferencia. Ella casi sonrió. Eres muy particular sobre la privacidad de los demás para un hombre que probablemente no tiene ni 2 secretos propios. Tengo algunos, dijo él. Dime uno, dijo ella. No puedo decirlo, dijo él. Eso haría que dejara de ser un secreto. Ella sonrió entonces, la verdadera, la sorprendida. Ese es un argumento muy conveniente. Eso pensé, dijo él. La tarde llegó fresca para agosto, lo cual era inusual.
Y después de la cena, se sentaron en el porche por primera vez juntos, en lugar del arreglo habitual donde él se sentaba solo en el porche mientras ella trabajaba adentro o se iba a la cama. Ella trajo su costura, y él trajo su café, y Chester se arregló entre sus sillas con el aire satisfecho de un perro que ha arreglado las cosas exactamente como él pretendía. La noche llegó en tonos púrpura, y las estrellas estaban muy claras, y el sonido lejano de las ranas llegaba desde el arroyo al fondo de la propiedad. ¿Alguna vez quieres irte de Texas?, dijo ella. A veces lo pienso, dijo él. Cuando el verano se alarga y el arroyo baja, pero nunca lo hago. Esta tierra está en mí ahora. Sería como dejar una parte de mí mismo. ¿Qué parte? Él lo consideró. La parte tranquila, dijo. La parte que sabe qué hacer. Ella miraba el horizonte oscuro. Yo solía tener un lugar así, dijo. ¿Que se sentía así? ¿Qué pasó con él? Un largo silencio, tan prolongado que él pensó que ella no respondería. Lo dejé, dijo ella. Porque tenía que hacerlo. Él no preguntó por qué. Ella parecía saber que no lo haría, y él creyó notar que la tensión desaparecía un poco de sus hombros cuando la pregunta no llegó. Este es un buen porche, dijo ella finalmente. Lo es, coincidió él. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue tan gradual y tan natural que Roscoe solo lo reconoció al mirar hacia atrás, que es como suelen funcionar estas cosas. No fue un momento único, sino una reunión de momentos, una acumulación de pequeñas intimidades que no son exactamente íntimas, pero que construyen algo más que la suma de sus partes. Fue la manera en que ella comenzó a dejar su café en su lugar antes de que él bajara por la mañana, tal como le gustaba, sin que él tuviera que decirlo. Fue la forma en que él empezó a encontrarse pensando en cosas que decirle durante el día, pequeñas observaciones que guardaba en el bolsillo y sacaba en la cena. Fueron las tardes en el porche convirtiéndose en algo habitual en lugar de ocasional, y Chester acomodándose entre ellos con creciente confianza. Fue la mañana en que ella entró al establo para traerle café mientras él trabajaba en una pieza de arnés atascada, y ella sostuvo la lámpara mientras él trabajaba, y estuvieron muy cerca en el estrecho espacio entre la pared y el costado del caballo. Y cuando él terminó y se enderezó, descubrió que ella ya lo estaba mirando, y ninguno de los dos se movió por un momento. Y entonces Chester apareció en la entrada del establo y rompió el momento ladrando a algo en el patio, y ambos se apartaron. Fue la tarde en que ella le dijo algo real. Habían estado hablando, como solían hacer por las tardes, de nada en particular, del clima y los precios del ganado, y de un artículo que ella había leído en su periódico viejo sobre el ferrocarril que llegaba más al sur. Y entonces ella dejó la costura y miró el patio oscuro y dijo, «Mi nombre no es Clara Haynes». Él la miró. Esperó. «Mi nombre es María», dijo ella. «María Townsend». Él no dijo nada. Le dio el espacio que necesitaba. «Townsend era el apellido de mi esposo», dijo ella. Y algo en la forma en que dijo esposo le contó todo el tenor de la historia antes de que ella dijera otra palabra. «No está muerto. Ojalá pudiera decirte que está muerto porque sería más sencillo. Está vivo y está en Abilene y tiene papeles que dicen que soy su propiedad, lo que viene a ser que soy su esposa según la ley, lo que en el estado de Texas viene a ser más o menos lo mismo». Lo dijo sin dramatismo. Era una mujer que había aprendido a hablar de las cosas dolorosas con sencillez, algo que se aprende cuando has pasado por suficientes de ellas. «La herida de cuchillo», dijo Roscoe con cuidado. «No le gustó que me fuera», dijo ella. Silencio. Los grillos afuera. Chester respirando a sus pies. «El nombre de la carta que llevaba», dijo ella. «La que le escribía su vecino, Tom Beauchamp, sobre el anuncio de trabajo en un rancho cercano. Lo vi en el periódico de Abilene antes de irme. Escribía la dirección. ¿Su nombre? ¿Su rancho?», preguntando por trabajo. «Usé el nombre de Clara Haynes porque María Townsend es un nombre que se puede rastrear». «Tom Beauchamp», dijo Roscoe lentamente. «El anuncio era de Tom». «Sí», dijo ella, pero la esposa de Tom respondió mi carta y dijo que ya habían cubierto el puesto.
Mencionó en su carta que el rancho Watkins, cerca de allí, a menudo necesitaba manos. Vine aquí en su lugar. Lo miró. Lamento haber venido aquí con un nombre falso. Lamento no habérselo dicho antes. Me lo estás diciendo ahora, dijo él. Sí, dijo ella. ¿Quieres contarme más o es eso lo que necesito saber? Ella lo pensó con la honestidad cuidadosa que ponía en todo. Me buscará eventualmente, dijo ella. Cuando se le pase la borrachera y se acabe el dinero. Tiene un amigo que trabaja para el condado, un hombre llamado Otis Price. Price tiene cierta autoridad y él y mi esposo han usado esa autoridad juntos antes para cosas que no eran del todo legales. Si vienen aquí, no quiero que usted quede en medio de esto. Ya estoy en medio de esto, dijo Roscoe. He estado en medio de esto desde que usted cruzó esa puerta. Está bien. Prefiero saber por quién estoy en medio de las cosas. Ella lo miró durante mucho tiempo. Él sostuvo su mirada con firmeza porque no era un hombre que apartara la vista de las cosas. Entenderé, dijo ella en voz baja. Si quieres que me vaya. No quiero que te vayas, dijo él. Algo cruzó su rostro que era frágil y rápidamente controlado, como una llama de vela en una corriente de aire. Miró de nuevo al patio. María, dijo él, probando el nombre. Le sentaba mejor que Clara. Había algo en el que coincidía con su calidad, con su franqueza oscura. Sí, dijo ella. ¿Hay algo más que deba saber? Ella lo pensó de nuevo. Sé cocinar, dijo. Esa parte era cierta. Él emitió un sonido que no era exactamente una risa, pero se le acercaba, y ella lo miró con sorpresa, y luego casi sonrió, y la tarde se asentó a su alrededor, cálida y llena de grillos, y ninguno de los dos se movió para entrar durante mucho tiempo. Roscoe fue al pueblo a la mañana siguiente solo y pasó por la oficina de Henry Marsh, que era el único abogado en Haskell, y que era un hombre discreto y con cierta habilidad. Se sentó en la pequeña oficina de Henry, con sus paredes de libros encuadernados en cuero y su olor a tabaco de pipa, y expuso la situación con claridad, sin usar el nombre de María ni decir más de lo necesario. Henry Marsh escuchó, y luego juntó las manos sobre el escritorio y dijo, la ley en Texas, tal como está actualmente, no está particularmente del lado de una mujer en esta situación. Un esposo tiene considerables derechos legales. Sin embargo, si ella puede demostrar que se fue debido a un temor razonable por su seguridad y si hay evidencia de la lesión, que por lo que parece existe, dado su testimonio sobre su llegada y el tratamiento de la herida, entonces se puede hacer un caso. ¿Qué tipo de caso? Hay vías, dijo Henry con cuidado. No son rápidas y no son seguras, pero existen. La cuestión es si quieres exponerla al proceso legal o si prefieres proceder de manera más discreta. ¿Cómo se ve lo discreto? Henry lo miró por encima de sus manos juntas. Se ve como tiempo pasando, dijo. Y distancia. Un hombre en Abilene que no sabe exactamente dónde está ella y que no tiene una razón clara para gastar dinero buscándola puede eventualmente encontrar otra dirección a la que mirar, especialmente si no hay nada en Haskell archivado oficialmente bajo su nombre que pudiera aparecer en una búsqueda de los registros del condado. Clara Haynes, dijo Roscoe, es una persona completamente privada. Confirmó Henry, de quien los registros del condado no tienen nada que decir. Roscoe le agradeció, pagó la consulta y regresó al rancho. Le dijo a María lo que Henry había dicho con claridad y sin suavizarlo. Ella escuchó con las manos cruzadas en el regazo y luego asintió. Tiempo, dijo ella. Tiempo, confirmó él. ¿Puede permitirse dármelo? Sí, dijo él. Ella lo miró con atención. ¿Por qué? Dijo. No me debe nada. Vine aquí con un nombre falso. Tiene todas las razones para enviarme lejos. No tengo ninguna razón para enviarte lejos, dijo él. Eres buena en tu trabajo. Has puesto $40 de vuelta en mis cuentas y Chester nunca me lo perdonaría. Ella miró hacia abajo, a Chester, que dormía sobre sus pies. Esas son razones prácticas, dijo ella. Soy un hombre práctico, dijo él.
Ella guardó silencio un momento. Luego dijo, Rosco, sí, gracias. Ya me has dado las gracias antes, dijo él. Te estoy dando las gracias otra vez, dijo ella. Él asintió, tomó su sombrero y salió a ver el ganado porque había trabajo que hacer y porque aún no estaba listo para decir las otras cosas que se estaban acumulando en su interior, las cosas que no eran prácticas en absoluto, las que no tenían nada que ver con las cuentas, o con la comida de las gallinas, o con la buena opinión de un perro. Septiembre llegó con lluvia, que fue una bendición después del agosto seco, y el rancho olía a pasto mojado y madera húmeda, y al aliento cálido de los caballos en el aire más fresco de las mañanas. María había comenzado a ayudar con los trabajos al aire libre más livianos cuando su costado sanó por completo, saliendo por las mañanas a dar de comer a las gallinas y recoger los huevos, y a atender el huerto de la cocina que había establecido en la parte trasera del patio, sembrándolo con semillas que había intercambiado en la tienda general. Rosco la observaba trabajar desde el otro lado del patio a veces, cuando no creía que ella pudiera verlo mirar, y pensaba en cómo había cambiado el aspecto y la sensación de aquel lugar sin hacer nada dramático, solo con su presencia, su capacidad y su autenticidad. Tenía un ayudante para entonces, un joven de 19 años llamado Jesse Puck que había llegado buscando trabajo a principios de septiembre y que era bueno con los caballos y no le temía a los días duros. Jesse le tomó cariño a María de inmediato, de la manera sencilla en que los jóvenes le toman cariño a las mujeres que los alimentan bien, y la llamaba señorita Clara sin ninguna sospecha, porque no la había conocido con otro nombre. Rosco observaba a Jesse tratarla con la calidez fácil de un hermano menor, y María parecía genuinamente encantada con la energía de Jesse y sus quejas alegres sobre el calor, y Rosco sintió algo que reconoció con cierta vergüenza como una ligera y completamente irracional celosía ante la forma en que ella se reía de las historias de Jesse por las noches, cuando todos se sentaban juntos a la mesa. Jesse se iba a su pequeña habitación en el cobertizo de los peones por la noche, y Rosco y María se sentaban en el porche solos, y Chester siempre estaba entre ellos, y hablaban del trabajo del otoño que se avecinaba, del ganado y del estado de la cerca en la propiedad del este, y ocasionalmente de otras cosas, de libros que ella había leído, o de lugares donde él había estado cuando era más joven. Una vez, de cómo era aprender algo completamente nuevo cuando ya eras adulto. ¿Qué aprendiste tú?, preguntó él, queriendo que ella respondiera primero. Aprendí a llevar mis propias cuentas, dijo ella. Después de casarme, las llevaba en secreto al principio porque a otro no le gustaba cuando yo mostraba alguna competencia particular con los números. Le hacía sentir que algo le estaba siendo arrebatado. Así que llevaba un segundo libro de cuentas que solo yo conocía, y rastreaba cada centavo que entraba y salía, y después de un año, sabía exactamente lo mal que estaban las cosas. No solo el dinero, todo. Dijo esto con la naturalidad de quien describe una pieza de maquinaria agrícola. Era esa naturalidad lo que hacía que impactara más. ¿Qué aprendiste tú?, dijo ella, devolviéndole la pregunta. A estar solo, dijo él. Después de que mi padre murió. Me llevó un año o más aprenderlo bien, a no necesitar la compañía. Ella lo miró. Lo dices como si todavía creyeras que es cierto. Algunos días más que otros, dijo él con honestidad. Ella guardó silencio un momento. Luego dijo, he estado pensando en lo que significaría dejar de huir. Lo dijo mirando al patio oscuro, no exactamente a él, pero estaban solos en el porche, y lo estaba diciendo en voz alta, lo que era su propia forma de dirección. ¿Cómo se vería realmente si dejara de hacerlo? Si hubiera un lugar y una vida que fueran míos, y en los que nadie pudiera entrometerse. ¿Qué ves cuando piensas en eso?, dijo él. Ella pensó durante mucho tiempo. Una cocina, dijo finalmente. Una cocina que huela bien, y suficiente dinero para que nadie pueda usarlo en mi contra, y un perro que me quiera más que a nadie más. Chester emitió un sonido suave mientras dormía, como confirmando su candidatura. Tienes todo eso, dijo Rosco. Ella se volvió y lo miró directamente durante un largo momento. No todo, dijo en voz baja. Y luego se levantó, dijo buenas noches y entró.
Y Roscoe se quedó sentado en la oscuridad durante mucho tiempo después de eso, con el corazón haciendo algo complicado contra sus costillas. La besó por primera vez un miércoles a principios de octubre. Habían estado juntos en el establo arreglando una pieza de arreos que ya se había estropeado, y ella había estado sosteniendo el cuero mientras él perforaba nuevos agujeros con el punzón, y estaban cerca porque el trabajo lo requería, y ella dijo algo divertido en voz baja sobre la tendencia general de Jessie a abordar las tareas mecánicas con entusiasmo inversamente proporcional a su competencia. Y Roscoe se rió, y ella ya lo estaba mirando cuando él se rió. Y cuando la risa se apagó, hubo un largo momento de silencio en el que ninguno de los dos se movió, y la luz de la tarde entraba por las tablas del establo en largas franjas amarillas, y los caballos se movían suavemente en sus pesebreras, y Roscoe dejó el punzón y dio medio paso hacia ella y dijo su nombre. María. Sí, dijo ella, y la palabra era apenas un sonido. La besó con mucha suavidad porque una mujer que ha tenido que revisar el cerrojo de la puerta de su dormitorio todas las noches merece ser besada con ternura. Y ella estuvo quieta solo un momento, la quietud de la sorpresa. Y luego le devolvió el beso y su mano subió y tocó la solapa de su camisa y luego su mandíbula. Y no fue un beso largo, pero fue un beso verdadero. Y cuando se separaron, ella mantuvo la mano contra su rostro un momento más y lo miró con una expresión que había dejado atrás todas las capas cuidadosas que solía llevar y era simplemente ella, abiertamente. Ya era hora, dijo ella. Quería estar seguro, dijo él. ¿Seguro de qué? De que tú lo querías, dijo él. No solo que necesitabas un lugar donde estar. Ella lo miró con esos ojos oscuros durante mucho tiempo y luego dijo, eres un hombre muy poco común, Roscoe Watkins. Probablemente. Dijo él. Lo quería, dijo ella. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo sé, dijo él. Solo necesitaba que lo dijeras. Ella le sonrió, la sonrisa completa, la verdadera, y fue como ver encenderse una lámpara en una habitación oscura. Y luego recogió la pieza de arreos y se la entregó y dijo, ahora termina el trabajo. Y él lo hizo. Lo que llegaron a hacer después de eso fue algo que creció de manera constante y sin mucho dramatismo, lo que les venía bien a ambos porque eran personas que habían aprendido a desconfiar del drama. Él era cuidadoso con ella de una manera que no era tímida, sino respetuosa. Y ella era observadora de una manera que no era exactamente desconfiada hacia él, sino simplemente honesta, aprendiéndolo como se aprende un paisaje nuevo, encontrando los puntos de referencia fiables y el terreno blando. Estaban bien emparejados de una manera que es rara y que ninguno de los dos comentaba directamente, pero que ambos notaban. Como dos instrumentos en una habitación que a veces resuenan a la misma frecuencia sin ser tocados. Jesse Palk no era ciego, aunque tenía 19 años. Y una mañana en el desayuno los miró a ambos con la observación sin complicaciones de la juventud y dijo, ¿están saliendo o están fingiendo que no? Y luego se veía muy satisfecho de sí mismo. A reparar la cerca del cuarto este, dijo Roscoe. Eso es un sí, dijo Jessie a su harina de maíz. El problema llegó en noviembre, que era cuando Roscoe había calculado en privado que llegaría, si es que iba a llegar. Había estado observando el camino con una calidad particular de atención que no es exactamente preocupación, pero que involucra los ojos y la posición de los hombros. Y cuando el jinete llegó por el camino en una tarde gris, con olor a lluvia en el aire, reconoció por la forma en que María se quedó inmóvil junto a la ventana de la cocina que esto era lo que habían estado esperando. Eran dos. No su esposo, resultó, sino Odes Price y otro hombre, más joven, que tenía la apariencia de un alguacil sin la formalidad de una placa. Ataron sus caballos en la puerta y subieron por el patio y llamaron a la puerta, y Roscoe abrió. Price era un hombre de cara cuadrada, de mediados de los 40, con la autoridad muy particular de un hombre acostumbrado a usar el poder burocrático como arma. Tenía un papel doblado y lo presentó con la confianza de un hombre que espera que el papel sea suficiente para terminar la conversación. Busco a una mujer llamada María Townsend, dijo. Se cree que está en este condado. Su esposo, Walter Townsend, de Abilene, ha presentado una solicitud para su regreso como su legítima esposa.
Roscoe tomó el papel y lo miró. Era un documento de algún tipo con el sello de un condado que no era este condado, firmado por un juez de paz cuyo nombre no reconoció. Tengo una ama de llaves llamada Clara Haynes, dijo Roscoe. Ha estado a mi servicio desde finales de julio. No tengo a nadie en esta propiedad con el nombre que usted menciona. La mirada de Price se fue más allá de él, hacia el interior de la casa. Me gustaría hablar con su ama de llaves. No está aquí, dijo Roscoe, lo cual era cierto. Roscoe había enviado a María por la parte trasera de la casa, a través del huerto de la cocina y hacia el establo en el momento en que vio a los jinetes acercarse por el camino, porque habían hablado de esta posibilidad y tenían un plan para ello. Me gustaría entrar y echar un vistazo, dijo Price. Necesitaría un papel de un juez de este condado para eso, dijo Roscoe. Lo que tiene ahí es del condado de Brown. Esto es el condado de Haskell. Debería hablar con nuestro alguacil del condado, Art Donovan, en el pueblo. Él puede asesorarlo sobre sus derechos aquí. Esto era lo que Henry Marsh le había dicho que dijera, palabra por palabra, y tuvo el efecto deseado, que era introducir una complicación legal que un hombre como Price, acostumbrado a que su autoridad no fuera cuestionada, no estaba preparado para manejar en el momento. Su mandíbula se tensó. Una esposa es responsabilidad legal de su esposo, dijo Price. Cualquier hombre que la acoja está potencialmente obstruyendo. No acojo a nadie, dijo Roscoe con cortesía. Empleo a una mujer llamada Clara Haynes. Si resulta que la mujer que busca y mi empleada comparten alguna cualidad en común, le sugiero que hable con el alguacil Donovan, que es un hombre justo. Hizo una pausa. ¿Puedo ofrecerles un poco de agua a ustedes, caballeros, antes de que regresen al pueblo? Price lo miró durante un largo momento con una antipatía particular de un hombre acostumbrado a la intimidación y que descubre que no está funcionando. Luego tomó el papel de nuevo, lo dobló y lo guardó dentro de su chaqueta. Hablaremos con el alguacil, dijo. Buenas tardes, dijo Roscoe y cerró la puerta. Salió por la parte trasera, a través del huerto de la cocina y hacia el establo, y encontró a María de pie en la esquina más alejada, detrás del almacén de grano. Y le contó lo que había sucedido, todo con calma y en orden. Y ella escuchó con los brazos cruzados sobre el pecho, no por el frío, sino por la contención de la ansiedad. Hablará con Donovan, dijo ella cuando él terminó. Donovan es un hombre decente, dijo Roscoe, y no le tiene mucho aprecio a Otis Price. Los dos tienen una historia que se remonta a varios años, y nada de ella es particularmente cordial. Pero la ley, Henry Marsh, hablará con Donovan esta tarde. Roscoe dijo. Mandé a Jassy al pueblo antes de que me vieras mandarlo cuando divisé a esos jinetes. Henry sabe qué decir. Ella lo miró fijamente. ¿Te preparaste para esto? Lo planeé, dijo él. Hay una diferencia. Ella guardó silencio un momento. Luego dijo, Roscoe, ¿y si no es suficiente? ¿Y si Price regresa con los papeles correctos? ¿Y si Walter viene él mismo? Él la miró. Entonces lidiamos con eso cuando llegue. Pero te diré esto, ningún hombre te va a sacar de aquí en contra de tu voluntad. No en esta propiedad. No puedes pelear contra la ley, dijo ella. No, dijo él. Pero Henry Marsh puede trabajar dentro de ella, y Art Donovan puede ser lento, y un hombre de Abilene que tiene que quedarse en un hotel y comer en el restaurante todas las noches mientras el papeleo se procesa correctamente, se quedará sin dinero y sin paciencia eventualmente. Hizo una pausa. Y hay una cosa más. ¿Qué? Henry ha estado en contacto con un juez en San Antonio que ha visto varios casos como el tuyo. Hay un mecanismo legal disponible. No es rápido, pero es real, y Henry cree que tenemos suficiente evidencia de daño, tu herida, tu llegada, tu condición, para presentársela a ese juez. La miró fijamente. Tomará tiempo, pero yo tengo tiempo. No me voy a ir a ninguna parte. María, ¿tú? Ella lo miró durante mucho tiempo con todo lo que sentía moviéndose abiertamente por su rostro porque en el establo, solo los dos y los caballos, no tenía que usar su compostura cuidadosa. No,
dijo. No me voy a ir a ninguna parte. Él dio un paso adelante y le tomó la mano, la primera vez que lo hacía de esa manera particular. Un simple y firme apretón de su mano en la de él, y ella miró hacia abajo a sus manos entrelazadas y luego de vuelta a su rostro. Está bien, dijo ella en voz baja. Está bien. Art Donovan, como Roscoe había esperado, resultó ser un obstáculo de genuina efectividad. Era un hombre alto y delgado, de bigote gris, de unos 50 años, que había sido sheriff del condado de Haskell durante 12 años, y que administraba su jurisdicción con la tranquila confianza de un hombre que conoce cada centímetro de su territorio. Recibió a Price con la cortesía de un hombre que no tiene ningún sentimiento personal en el asunto y la servicialidad de un hombre que va a ser muy minucioso acerca del procedimiento correcto. Informó a Price que cualquier registro de propiedad privada en el condado de Haskell requeriría documentación presentada a través del tribunal del condado, que podría procesar dichas solicitudes en un plazo típico de 3 a 4 semanas, asumiendo que la documentación del condado de origen estuviera en orden, lo cual necesitaría ser examinado para determinarlo, y que la determinación la haría el secretario del condado, quien desafortunadamente estaba en Abilene esa semana por un asunto familiar, y regresaría el viernes o posiblemente el lunes. Para cuando Price comprendió el alcance total de lo que Art Donovan le estaba exponiendo, ya había estado en Haskell durante 2 días a 75 centavos la noche en el hotel. Y la comunicación de Walter Townsend, cuando llegó en un telegrama, decía que Walter no había podido conseguir fondos adicionales para continuar la búsqueda y que Price debía regresar a Abilene. Henry Mars le escribió a Roscoe una breve carta informándole de este desarrollo. Roscoe leyó la carta en la mesa del desayuno y luego la volvió a leer. María lo estaba mirando desde el otro lado de la mesa. Se han ido, dijo él. Ella permaneció muy quieta. Por ahora, dijo honestamente. No para siempre. Claro, Henry tiene una cita con el juez en San Antonio en diciembre. Ese es el trabajo real. Ella exhaló. Fue una larga y lenta exhalación, y dejó su taza de café y miró sus manos. Luego levantó la vista hacia él, y sus ojos brillaban, no exactamente con lágrimas, sino con el brillo particular de una persona que ha estado sosteniendo algo durante mucho tiempo y a la que acaban de permitirle dejarlo por un momento. Roscoe, dijo, sí, necesito decirte algo. Él esperó. Nunca nadie ha luchado por mí, dijo. Así no. Sin querer algo a cambio que yo no hubiera dado libremente. Él no dijo nada. Dejó que eso estuviera ahí. No estoy acostumbrada a esto, dijo. No siempre sé cómo actuar cuando alguien es simplemente bueno, cuando no hay otro motivo. Hay un motivo, dijo él. Ella lo miró. Estoy enamorado de ti, dijo él con sencillez, porque era un hombre sencillo. Ese es un motivo, pero no exige nada de ti que no estés lista para dar. Ella sostuvo su mirada por un largo momento, y luego se levantó de la mesa y se acercó a donde él estaba sentado. Y puso sus manos en el rostro de él, y lo besó, no de la manera cuidadosa y tentativa del establo, sino con todo el peso de todo lo que sentía. Y él puso sus manos en la cintura de ella y le devolvió el beso. Y cuando terminó, ella apoyó su frente contra la de él y dijo contra sus labios, yo también te amo. He estado tratando de no decirlo porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que hiciera todo más complicado. Lo hace más complicado, dijo él. Lo sé, dijo ella. ¿Eso lo cambia? No, dijo ella. Henry Mars hizo su viaje a San Antonio en diciembre y llevó consigo una cantidad considerable de documentación, incluyendo una declaración firmada por Roscoe sobre la llegada de María y su condición y la evidencia de la herida que había tratado, una declaración del médico del condado de Haskell que había examinado brevemente a María a petición de Roscoe en octubre, y un relato escrito de puño y letra de María sobre los eventos de los 3 años de su matrimonio con Walter Townsend y la noche en que había dejado a Abilene. Escribir ese relato le había costado algo. Roscoe se había sentado con ella 3 noches mientras lo escribía, sin leer por encima de su hombro, sino simplemente presente porque ella le había pedido que se quedara.
Ella lo escribió en la mesa después de la cena, con la lámpara entre ellos. Y algunas noches escribía mucho, y otras muy poco. Y una vez dejó la pluma y se quedó mirando la pared del fondo durante mucho tiempo, y Roscoe extendió la mano a través de la mesa y puso la suya sobre la de ella, y ninguno de los dos dijo nada, y al cabo de un rato ella volvió a coger la pluma. Cuando terminó, le permitió leerlo. Él lo leyó en silencio y sin expresión, lo cual fue más difícil de lo que parece, porque lo que había en esas páginas hizo que algo muy frío y muy quieto se moviera dentro de él, pero entendió que ella necesitaba que él lo recibiera con firmeza, no que reaccionara con ira en su nombre, por muy justificada que fuera la ira. Cuando terminó, lo dejó y la miró al otro lado de la mesa. Esta es una evidencia muy sólida, dijo. Henry sabrá qué hacer con ella. ¿Eso es todo lo que quieres decir?, dijo ella, mirándolo con atención. No, dijo honestamente. Pero el resto sería principalmente sobre Walter Townsend y cómo me siento acerca de él, y eso no parece lo más útil para poner en el aire en este momento. Ella casi sonrió. Aprecio la contención. Tengo mis límites, dijo él. Lo sé, dijo ella. Eso es lo que aprecio. El juez en San Antonio era un hombre llamado Richard Collier, que aparentemente había visto suficientes casos en los últimos años, a medida que la población de Texas crecía y la ley evolucionaba lentamente detrás de ella, como para tener cierta simpatía por la situación particular de las mujeres que habían dejado matrimonios difíciles. Henry Mars era un abogado capaz, y la documentación era convincente. Y a finales de enero de 1879, llegó una carta al rancho Watkins que hizo que María se sentara en la mesa de la cocina y la leyera 3 veces seguidas. La versión corta, como Henry Marsh la había escrito en la carta de presentación, era que el juez Collier había revisado la evidencia y estaba preparado para emitir un fallo en una audiencia formal en marzo que, en opinión de Henry, resultaría en una separación legal en términos favorables para María. No era un divorcio en el sentido moderno completo, que seguía siendo un asunto complicado en Texas en 1879, pero era una declaración legal de separación debido a daño demostrado, lo que significaba que Walter Townsend no tendría autoridad legal sobre su persona o sus movimientos, y que cualquier intento por parte de él o sus asociados de obligarla a regresar sería un asunto procesable en los tribunales del condado. María leyó la carta y luego la dejó sobre la mesa y dijo, «No ha terminado». No, dijo Roscoe. Marzo, pero es posible, dijo ella. Sí, dijo él. Es definitivamente posible. Ella lo miró. Estaba sentada muy erguida en la mesa y su rostro hacía esa cosa complicada que hacía cuando sentía mucho y contenía la mayor parte. Quiero casarme contigo, dijo él. Cuando esto termine, si tú quieres eso. No te estoy pidiendo que decidas ahora. Solo te lo digo para que sepas en qué dirección estoy pensando. Ella lo miró durante mucho tiempo. Esa dirección, dijo lentamente, es la misma dirección en la que estoy pensando yo. Él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa, y fue simple y enorme al mismo tiempo. Jesse Polk, entrando por la puerta trasera para su comida del mediodía, los miró a los dos, sonriéndose el uno al otro a través de la mesa de la cocina, y dijo, por fin. Con una satisfacción que no se molestó en ocultar, y María soltó una risa genuina y le arrojó el paño de cocina. El invierno en el rancho fue diferente con ella en él. Roscoe notó esto de una manera que no había notado la diferencia del verano. Quizás porque el invierno en un rancho de Texas es una época más lenta, con el ganado establecido y el trabajo principal del año terminado, y había más tiempo para la vida interior sencilla de la casa. Ella había hecho de la casa algo diferente, no cambiando nada grande, sino por el pequeño trabajo acumulado de su presencia. La cocina que funcionaba con un calor y una competencia que nunca había tenido del todo. La cortina que había hecho para el dormitorio de atrás con tela comprada en el pueblo. Las cuentas llevadas en su letra precisa en el libro mayor que ahora cuadraba al centavo. El estante de libros en la sala de estar organizado en un sistema que él todavía estaba aprendiendo. Ella leía por las noches frente al fuego cuando las noches eran frías. Y a veces le leía en voz alta,
lo cual era algo que él no había experimentado desde que su madre lo había hecho cuando él era niño. Y él se sentaba a remendar algo o simplemente se sentaba a escuchar su voz, que tenía una cualidad particular cuando estaba absorta en un libro, una ligereza y un placer en el lenguaje que era diferente de su habitual compostura cuidadosa. Él le hizo un regalo para Navidad. Había ido al pueblo expresamente para eso, y había pasado más tiempo buscándolo del que habría admitido a nadie, yendo a 3 tiendas diferentes antes de encontrar lo que buscaba. Era un pequeño diario encuadernado en cuero con buen papel, del tipo hecho para escribir, y dentro de la tapa frontal había escrito, sintiéndose algo torpe al escribirlo, pero comprometido a hacerlo bien, para tus propias palabras, no para ninguna cuenta ni ningún registro de nadie más, solo tuyas. Ella lo sostuvo durante mucho tiempo y no dijo nada. Y cuando levantó la vista, sus ojos estaban muy brillantes. Tú, dijo y se detuvo. Lo sé, dijo él. Eres imposible, dijo ella. Me lo han dicho, dijo él. Ella levantó la mano y le tocó la cara con el dorso de la mano. Y luego lo besó suavemente y dijo: gracias, contra sus labios, y él la sostuvo allí junto al fuego durante un rato, la cabeza de ella contra su pecho, la barbilla de él en la parte superior de la cabeza de ella, el sonido del fuego y Chester respirando y la tranquilidad invernal del rancho afuera. Jessie se fue a casa de su madre en Baco para Navidad y estuvieron solos durante 4 días, que fue la primera vez que estuvieron completamente solos en la propiedad juntos. Y esos 4 días tuvieron una cualidad que Roscoe recordaría muy claramente por el resto de su vida. No por ninguna cosa en particular que sucediera en ellos, sino por la textura de ellos, la fácil intimidad sin prisas de 2 personas que se han elegido mutuamente y están viviendo en la calidez de esa elección. Cocinaron juntos y comieron juntos y se sentaron juntos y hablaron y a veces estuvieron en silencio, y todo era de una pieza, toda una cosa cómoda y segura. En la última noche antes de que Jessie debiera regresar, ella dijo: quiero que sepas algo. Cuando crucé tu puerta en julio, tenía miedo de todo. Tenía miedo de ti, en realidad, de lo que pudieras hacer, de lo que pudieras querer, de si todo el plan que había hecho era una tontería. Estaba mirando el fuego. Y luego me ayudaste a bajar de ese caballo, y no preguntaste por la herida, y solo la atendiste, y pensé, esta persona es segura. Y esa era la cosa que había estado buscando durante tanto tiempo que casi había dejado de creer que existía. Una persona que no preguntaría, dijo él. Una persona que entendía que no preguntar era la bondad, dijo ella. Sí. Él extendió la mano y tomó la de ella. Estás a salvo, dijo. Eso es lo que puedo decirte con mayor certeza de todo lo que sé. Ella giró su mano en la de él y la sostuvo. Lo sé, dijo. Lo sé ahora. La audiencia en San Antonio tuvo lugar en marzo de 1879. Roscoe llevó a María allí él mismo, un viaje de 4 días de ida y otros 4 de vuelta, y Henry Marsh se reunió con ellos y presentó el caso ante el juez Richard Collier. Se le pidió a María que hablara, lo cual hizo, y Roscoe se sentó en la galería de la pequeña sala del tribunal, y la vio pararse frente al juez, y hablar con claridad, y sin temblar sobre cosas que le habían costado mucho, y sintió un orgullo por ella que era feroz y sin complicaciones. Walter Townsend no apareció. Había sido notificado formalmente y había enviado, a través de un abogado de Abilene, una breve objeción que Collier revisó y desestimó sobre la base de la evidencia documentada de daño. El fallo fue emitido. Henry Marsh estrechó la mano de Roscoe y luego la de María. Y afuera, en la calle de San Antonio, en una brillante mañana de marzo, María se paró bajo el sol con el papel en la mano y Roscoe se paró a su lado y no dijo nada porque no había nada que necesitara ser dicho. Y después de un rato, ella levantó la vista y lo miró. Está hecho, dijo ella. Casi, dijo él suavemente. Hay una cosa más. Ella levantó una ceja. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño anillo, una simple banda de oro que había conseguido en San Antonio esa misma mañana en una joyería de la calle principal. Y lo sostuvo en la palma de su mano y la miró. Te dije en enero que quería casarme contigo, dijo. La respuesta sigue siendo la misma.
Esto es solo la formalización de la pregunta. Ella miró el anillo en la palma de su mano. Miró su rostro. Roscoe Watkins, dijo ella. María, dijo él. Sí, dijo ella. Mi respuesta es sí. Se casaron en Haskell un sábado de abril en la pequeña iglesia del extremo norte del pueblo, oficiada por el reverendo James Holyfield, que había realizado la boda de los padres de Roscoe en el mismo edificio, y que por lo tanto encontró la ocasión particularmente satisfactoria. Annabeth había venido de San Antonio con su esposo Frank y sus 2 hijos, porque Annabeth no iba a perderse la boda de su hermano independientemente de los otros compromisos que pudieran estar en el calendario. Jesse Polk estuvo como testigo con el orgullo de un joven al que se le ha pedido participar en un evento significativo. Y Tom Beauchamp y su esposa estaban allí porque los Beauchamp eran gente decente a pesar de la curiosidad. Y Henry Marsh vino, y un puñado de otros vecinos que habían llegado a conocer a María a lo largo de los meses como la mujer que llevaba las cuentas de Watkins y cocinaba el mejor pan de maíz del condado. María llevaba un vestido que Annabeth la había ayudado a modificar de un trozo de lana azul que había encontrado en San Antonio. Y se había recogido el cabello oscuro con un par de horquillas de hueso, y miraba a Roscoe a través del corto pasillo de la iglesia con ojos completamente firmes y claros. Ninguna de las capas cuidadosas que había usado cuando llegó por primera vez, solo ella misma, simple y plenamente. Y Roscoe la miró de vuelta y pensó que no había sabido lo que la palabra afortunado realmente significaba hasta este momento. Las palabras fueron cortas y directas, como ambos preferían, y cuando el reverendo Holyfield dijo las últimas palabras y miró entre ellos con la satisfacción de un hombre que ha hecho bien su trabajo, Roscoe le puso el anillo en el dedo, y ella lo miró, y luego lo miró a él y sonrió. Después de la ceremonia, hubo una cena en la casa de los Beauchamp porque Margaret Beauchamp había ofrecido su comedor y su cocina, y la cena fue larga y cálida, y Annabeth habló más que todos los demás juntos. Pero era tan fundamentalmente de buen carácter que a nadie le importó, y Jessie Polk comió una cantidad que era notable, incluso para Jessie Polk, y Henry Marsh hizo un brindis breve que fue a la vez elocuente y correctamente corto. Annabeth apartó a Roscoe en un momento de la noche en el pasillo de los Beauchamp y lo miró con la intensidad particular de una hermana que ha estado preocupada por su hermano durante mucho tiempo y luego ha visto la preocupación resuelta de la mejor manera posible. Es maravillosa, dijo Annabeth. Lo digo en serio, Roscoe. Es genuinamente maravillosa y te mira de una manera que estoy bastante segura de que nadie me ha mirado a mí en toda mi vida. Así que estoy simultáneamente muy feliz por ti y ligeramente celosa. Frank te mira muy bien, dijo Roscoe. Frank me mira como un hombre mira a su sillón favorito, muy cómodo y amado, dijo Annabeth alegremente. Lo cual es su propio tipo de maravilla, pero no es lo mismo. Miró a través de la puerta a María, que estaba hablando con Henry Marsh con la cabeza ladeada en esa manera atenta que tenía cuando algo la interesaba genuinamente. Es extraordinaria, dijo Annabeth en voz baja. Lo que ha superado y lo que ha construido, es extraordinaria. Lo sé, dijo Roscoe. Será mejor que seas digno de ella, dijo Annabeth. Tengo la intención de pasar una cantidad considerable de tiempo intentándolo, dijo él. Annabeth lo miró por un momento, y luego hizo algo que no había hecho desde que eran niños. Se puso de puntillas y lo besó en la frente. Bien, dijo, y volvió a la cena. Regresaron al rancho esa noche, solo los dos, con las estrellas afuera y el aire fresco y seco, y los caballos conociendo el camino tan bien que Roscoe apenas tuvo que guiarlos. María se sentó a su lado en el asiento de la carreta, y después de un rato se recostó contra su hombro, y él la rodeó con el brazo, y cabalgaron en ese tipo de silencio que no es ausencia, sino plenitud. Señora Watkins, dijo él, probándolo. Me gusta, dijo ella. Pensé que te gustaría. Ella guardó silencio un momento y luego dijo, estaba pensando en el huerto. Quiero poner una sección más grande la próxima primavera. Tomates y calabazas y quizás frijoles. Podemos cercar otra sección en la parte de atrás, dijo él. Y quiero poner una ventana en la cocina en la pared del este. La luz de la mañana entraría como debe ser. Puedo hacer eso, dijo él. Y ella se detuvo y él se detuvo.
Ella guardó silencio un momento. Y creo que quizás el año que viene, por esta época, podríamos ser más, dijo ella. Él giró la cabeza y miró su perfil en la oscuridad, la línea de su nariz y su mandíbula, y la forma en que miraba el camino adelante con una pequeña sonrisa segura. María Watkins, dijo él. Posiblemente, dijo ella. Es pronto para decir algo definitivo, pero posiblemente. Él apretó el brazo alrededor de ella. Un huerto más grande, dijo. Una ventana nueva y posiblemente, confirmó ella. Esa es una buena primavera que esperar, dijo él. Ella se volvió y lo miró, y en la oscuridad sus ojos eran cálidos y firmes. Lo es, dijo ella. La primavera de 1880 fue la mejor que el rancho había visto en años, con lluvias que llegaron en las cantidades justas en los momentos justos, y el pasto creciendo espeso y verde. El huerto que María plantó era del doble de tamaño que el de los años anteriores, y creció con la abundancia particular de un huerto que es cuidado por alguien que realmente ama el trabajo. Y Roscoe instaló la ventana de la cocina del este en marzo, y la luz de la mañana entraba tal como ella había dicho que lo haría, tiñendo la cocina de oro para las 7 de la mañana y haciendo que toda la casa se sintiera abierta. Su hijo nació en junio, un domingo, con el rancho en su plenitud veraniega a su alrededor, y llegó al mundo con la determinación eficiente de un niño sano y una abundante cabellera oscura que era obviamente de su madre. El doctor Meret del pueblo había llegado a tiempo, lo cual fue un alivio. Y cuando el doctor puso al bebé en los brazos de María, ella lo miró con una expresión que Roscoe, de pie a su lado, nunca le había visto en el rostro. Algo tan completamente abierto y sin reservas que era casi demasiado privado para presenciarlo. Luego levantó la vista hacia Roscoe y allí estaban las lágrimas que ella casi nunca dejaba salir, libres y sin control. Y dijo, ven a verlo. Él se sentó a su lado en el borde de la cama y miró a la persona pequeña, sólida, que expresaba sus opiniones en voz alta en sus brazos y sintió que algo lo atravesaba, algo más grande que cualquier sentimiento para el que tuviera nombre. Es muy vocal, dijo él. Es perfecto, dijo ella. Es muy vocal y perfecto, coincidió él. ¿Cómo lo llamamos? Habían hablado de nombres y no habían decidido nada. Y él miró al bebé y luego a ella y dijo, ¿cómo quieres llamarlo? Ella pensó, mirando al bebé. James, dijo, sin una razón en particular, solo que es un nombre bueno y fuerte, y me gusta cómo suena. James Watkins, dijo él. James Henry Watkins, dijo ella, por Henry Marsh. Roscoe la miró. Él lo hizo posible, dijo ella simplemente. Para que todo fuera diferente. James Henry Watkins. Es un buen nombre, dijo él. Salió al establo después, donde Jessie lo esperaba con su ansiedad característica, y se lo contó. Y Jessie emitió un sonido que era casi un grito, y luego pareció avergonzado de ello, y luego estrechó la mano de Roscoe con ambas manos y dijo, es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. ¿Ambos están bien? Ambos están bien, dijo Roscoe. Le escribió a Annabeth esa misma noche, una carta que no era tan larga como las cartas de Annabeth, pero que decía las cosas más importantes. Y también le escribió a Henry Marsh para decirle que el niño llevaba su nombre en el medio. Y Henry Marsh respondió con una carta breve y genuinamente conmovida, que Roscoe le leyó a María cuando llegó, y que la hizo sonreír con esa sonrisa plena, la verdadera. Chester recibió al bebé con la dignidad cautelosa de un perro anciano que ha sido el principal objeto de afecto doméstico durante varios años y que ahora debe negociar un nuevo arreglo. Olfateó al bebé una vez, miró a María con una expresión de sentimientos complejos, miró al bebé de nuevo, y luego se instaló al pie de la cuna con el aire de un animal que ha decidido que la nueva persona es su responsabilidad y que acepta esa responsabilidad con la gravedad adecuada. Él aprueba, dijo María. Aprueba condicionalmente, dijo Roscoe. Conozco esa mirada. Ella se rió y se inclinó para rascarle las orejas a Chester, y Chester cerró los ojos con satisfacción. James creció en el calor del verano con el apetito y la energía directos de un niño sano, y el rancho creció a su alrededor,
La operación expandiéndose lenta y sólidamente como se expanden los buenos ranchos, no por imprudencia, sino a través de un trabajo constante y cuidadoso. Jesse Polk, ahora de 20 años y completamente dueño de su trabajo y de sí mismo, era el mejor peón que Roscoe había tenido jamás. Y en el otoño de ese año, Roscoe le ofreció una pequeña participación en la operación, un acuerdo formal redactado por Henry Marsh que convertía a Jesse en socio menor con un camino para aumentar su participación con el tiempo. Jesse aceptó con la misma gratitud sorprendida que María había traído a cada acto de generosidad sin complicaciones. Y Roscoe pensó que quizás ese era simplemente el efecto de recibir algo honestamente, sin nada a cambio. María llevaba las cuentas en la cocina y el huerto y cuidaba de James, y era como siempre había sido, eficiente, cálida y directa. Pero había algo diferente en ella ahora. La vigilancia seguía ahí. Nunca desaparecería por completo de una persona que había pasado por lo que ella había pasado. Pero el miedo se había ido de ella. Ahora era solo alerta, solo la atención natural de una persona inteligente que vive en un mundo que requiere atención. El cerrojo de la puerta del dormitorio quedó sin girar. Entraba en las habitaciones sin escudriñarlas primero. Reía con más libertad y más frecuencia, y la risa ya no se sobresaltaba a sí misma, ya no se sorprendía de estar allí. Por las noches, cuando James dormía y Jesse se había ido al cobertizo de los peones, y Chester soñaba al pie de la cuna, ella y Roscoe se sentaban en el porche, y la noche de Texas llegaba con su cielo inmenso, y su olor a hierba y tierra cálida, y ella se recostaba contra él, o él le tomaba la mano, y hablaban del día y del ganado, y de lo que se necesitaba, y a veces de nada en absoluto, y a veces de cosas que importaban mucho. Una de esas noches en el otoño, con el aire refrescándose y las estrellas muy nítidas, ella le dijo, «Quiero contarte algo que nunca le he contado a nadie». Él se volvió para mirarla. «Cuando crucé tu portón», dijo ella, «tenía exactamente $6 y el caballo que no era mío. No tenía un plan real más allá de huir. Tenía una lista de nombres que había copiado de anuncios de periódicos buscando trabajo, y el tuyo no estaba en ella. El tuyo lo tenía solo por esa carta que la esposa de Tom Beauchamp me escribió. Cuando el caballo de Rone se detuvo en tu patio, pensé, esta podría ser la peor decisión que he tomado en una colección de malas decisiones. Y luego saliste de la bomba de agua y caminaste hacia mí, y tenías esa forma de caminar, firme, como si el suelo no fuera a moverse a ninguna parte, y tú tampoco. Él esperó. Pensé, dijo ella, que si este hombre es lo que su forma de caminar sugiere que es, entonces estaré bien. Y quiero que sepas que lo fuiste. Hizo una pausa. Fuiste exactamente lo que tu forma de caminar sugería. Él guardó silencio un momento. Que sugería mi forma de caminar, dijo, y mantuvo la voz sencilla, pero algo estaba haciendo algo cálido y considerable en su pecho. Que no le tenías miedo a nada, dijo ella. Y que no estabas tratando de demostrarlo. Él pensó en eso. Le tengo miedo a algunas cosas, dijo. Lo sé, dijo ella, pero no dejas que eso cambie la forma de caminar. Él levantó la mano de ella y la sostuvo contra su boca por un momento, los nudillos de ella contra sus labios, y ella se volvió y lo miró en la oscuridad del porche. Te amo, dijo él contra la mano de ella. Te amo, dijo ella simplemente, de la manera en que decía todas las cosas verdaderas. El año pasó, y luego otro, y el rancho siguió creciendo en la forma constante y sin prisas de las cosas construidas sobre terreno sólido. Se contrató a un segundo peón en la primavera de 1881. Un hombre tranquilo llamado Daniel Reyes que había llegado del sur y que era bueno con el ganado y que comía con Jesse en el cobertizo de los peones y se ocupaba de sus propios asuntos con la competencia respetuosa de un hombre que aprecia a un empleador justo. Roscoe le pagaba bien y lo trataba con la decencia directa que aplicaba a todos, lo cual Daniel notó, y que lo convirtió en un miembro leal y duradero de la operación. James caminó a los 10 meses y hablaba a los 14. Y para cuando tenía 2 años, seguía a su padre por el patio con la devoción inquebrantable de una persona pequeña que ha decidido que esta persona grande es la cosa más interesante del universo.
Y Rosco soportaba esa devoción con la ternura ligeramente aturdida de un hombre que no había sabido que quería eso hasta que estuvo allí. Encontró a María en el huerto una tarde del verano de 1882 y ella estaba sentada sobre sus talones con las manos en la tierra, mirando a James intentar arrancar una zanahoria que era considerablemente más grande de lo que su fuerza actual podía manejar. Y la luz de la tarde era plena y dorada, y ella no llevaba su sombrero, que siempre olvidaba, y su cabello oscuro se escapaba de la trenza. Y se reía del aprieto de James con la zanahoria con todo su ser, descontroladamente. Y Rosco se quedó en la puerta del huerto y la miró y pensó, esto es la cosa. Esto es lo que no sabía que era posible. Ella levantó la vista y lo vio en la puerta, y la risa se suavizó hasta convertirse en una sonrisa. Ayuda a tu hijo, dijo. Él entró y se agachó junto a James y lo ayudó a arrancar la zanahoria, que salió de la tierra con una resistencia satisfactoria y dramática. Y James la levantó con el triunfo de un conquistador, y dijo varias cosas que aún no eran completamente palabras, pero cuyo significado era perfectamente claro. Bien hecho, le dijo Rosco seriamente. James le entregó la zanahoria con la generosidad de alguien que ha logrado una gran victoria y ahora desea compartirla. Y Rosco la aceptó y miró a María por encima de la pequeña cabeza oscura entre ellos. Y ella lo miró de vuelta con toda la calidez de todo lo que habían construido. Estaba esperando de nuevo para ese otoño, lo cual le dijo en una noche de septiembre en el porche con la misma tranquila certeza con la que le decía todas las cosas importantes. Y él la abrazó durante mucho tiempo después de que ella lo dijo, y ella lo permitió. El segundo hijo fue una niña nacida en marzo de 1883, otro domingo, que María dijo que era una coincidencia y Rosco dijo que podría ser un patrón. Tenía el cabello oscuro de María y los ojos grises de Rosco, una combinación inesperada que sorprendió a todos los que la vieron como notable. La llamaron Rosa sin una razón particular, excepto que era el nombre adecuado para ella. Y Rosa llegó al mundo con las mismas opiniones ruidosas que su hermano y se instaló en la familia como si el espacio siempre hubiera estado hecho para ella. James consideró a su hermana con la sospecha cuidadosa de un niño de 3 años que aún no está seguro de que este desarrollo sea para su beneficio. Y luego, en el plazo de una semana, con la ferocidad y la completa protección de una persona que ha decidido que esto es suyo, y que lo defenderá. Chester dividió su atención con ecuanimidad judicial, y durmió a igual distancia entre las dos cunas. En las noches de invierno, con ambos niños dormidos, la lámpara encendida y el fuego ardiendo, Rosco y María se sentaban juntos en la sala, que ahora estaba más llena, con pequeñas botas junto a la puerta, y las marcas de los niños por todas partes en el desorden agradable y cómodo de una casa realmente vivida. Y estaban tan completamente ellos mismos juntos, tan completamente establecidos el uno en el otro, que Rosco a veces pensaba en las personas que habían sido cuando ella llegó por primera vez por el portón, ella con su herida y su nombre falso y sus $6, él con su soledad practicada y cuidadosa, y apenas podía conectar a esas personas con quienes eran ahora. Una de esas noches, María estaba escribiendo en el diario que él le había regalado esa primera Navidad. Escribía en él regularmente. Él nunca le había preguntado qué escribía, y ella nunca le había dicho, y él respetaba eso absolutamente. Pero esa noche terminó de escribir, y cerró el diario, y lo sostuvo en sus manos, y lo miró. Escribí sobre el día que llegué, dijo ella. No he podido escribir sobre eso hasta ahora. He escrito alrededor de ello muchas veces, pero no directamente sobre ello. Él la miró. Escribí la verdad de ello, dijo ella. Lo que temía y lo que esperaba y lo que sucedió en su lugar. Hizo una pausa. Escribí sobre que no preguntaras por la herida. Escribí sobre cómo se sintió eso. Miró el diario en sus manos. Es extraño escribir sobre un día que está tan lejos que puedes verlo entero. Cuando estás en él, no puedes verlo. Solo puedes sentirlo. Levantó la vista. Estaba tan asustada ese día. Lo sé, dijo él. Y tú estabas tan firme, dijo ella, incluso sin saber nada, simplemente firme. Había hecho mucha cerca para entonces, dijo él. Te vuelven firme. Ella soltó la risa,
la tranquila, y negó con la cabeza. Te amo enormemente, dijo, en la forma en que decía las cosas verdaderas, llanamente y sin preámbulos. Te amo enormemente, respondió él. Ella abrió el diario de nuevo y escribió una línea más. Luego lo cerró, lo dejó y miró al fuego. El rancho cumplió 4 años bajo su administración conjunta, más rentable que la década anterior de la gestión solitaria de Roscoe. No de manera espectacular ni por suerte, sino a través de la combinación de su trabajo con el ganado y la tierra, y el trabajo de ella con los números y la planificación. Una colaboración que le sentaba perfectamente a ambos porque se ajustaba a lo que cada uno realmente hacía bien. La sociedad de Jazz y Pop dio resultados, la energía del hombre más joven y su juicio cada vez más seguro añadieron una dimensión a la operación que Roscoe no había podido proporcionar solo. Henry Marsh llegó al rancho una tarde en otoño con su esposa, una visita social que terminó con la cena y una larga velada de conversación en el porche. Y cuando se iba, estrechó la mano de Roscoe. Luego se volvió hacia María y dijo, quiero decirte algo en lo que he pensado muchas veces desde la audiencia en San Antonio. Ella lo miró. La declaración que escribiste, dijo él, la que puse ante el juez Collier. He manejado muchos casos de este tipo y he leído muchas declaraciones de este tipo porque son necesarias y porque creo en el trabajo incluso cuando es difícil. Pero la tuya estaba escrita con una calidad que iba más allá del requisito legal. Había algo en cómo escribiste sobre tu propia experiencia que era honesto de una manera rara. No era dramático y no pedía lástima. Simplemente decía la verdad con precisión. Wack Collier, que no es un hombre sentimental, me dijo después que era uno de los documentos más claros que había leído en años. María guardó silencio un momento. Tenía una buena razón para escribirlo con claridad, dijo ella. Así es, dijo Henry. La miró a ella y luego a Roscoe. Me alegra que las cosas sean como son para ambos. Hizo una pausa. Para todos ustedes, corrigió, mirando a través de la ventana a James, que era visible a la luz de la lámpara de la sala, construyendo algo con carretes de hilo que su madre le había dado para ese propósito. Gracias, Henry, dijo María, por todo lo que hiciste. Sé que era tu trabajo, pero también fue más que tu trabajo. Lo fue, dijo él simplemente, y valió la pena. Buenas noches. Vieron el carruaje de Mars desaparecer por el camino y perderse en la oscuridad del otoño. Y luego María se recostó contra el brazo de Roscoe y él la rodeó con el brazo y se quedaron en la barandilla del porche mirando la noche un rato. Un buen hombre, dijo ella, refiriéndose a Henry. Un buen hombre, coincidió él. Hay más de ellos de los que uno podría pensar. Ella inclinó la cabeza y lo miró con la franqueza que era una de sus cosas favoritas de ella. Ahora lo sé, dijo ella. Tomó algún tiempo, pero lo sé. El rancho en su plenitud era algo diferente del rancho que Roscoe había heredado de su padre. No diferente en su naturaleza, no diferente en su base de trabajo honesto y cercas rectas, sino más grande en lo que contenía. Estaba el huerto que llegaba abundante cada verano bajo la mano de María. Estaban James y Rosa, creciendo con la energía particular de los niños en un rancho de trabajo, aprendiendo los nombres del ganado y las costumbres de los caballos, y cómo recoger huevos sin alarmar a las gallinas. James, de cabeza oscura y serio, y cada vez más parecido a su madre en su enfoque metódico de los problemas, Rosa, de ojos grises y ruidosa, y con opiniones de una manera que era tanto suya como también, de alguna manera indefinible, enteramente de este lugar. Chester murió pacíficamente en la primavera de 1884 mientras dormía al pie de la cuna de Rosa, donde se había instalado de forma permanente. Y lo enterraron bajo el viejo roble en el borde este del patio. Y James estuvo solemne al respecto de la manera en que los niños son solemnes ante la primera pérdida real. Y María sostuvo la mano de James junto a la pequeña tumba y le dijo en voz baja que Chester había vivido bien y amado bien, y que eso era lo que importaba. Y James pensó en esto cuidadosamente y luego asintió porque reconoció la calidad de la verdad cuando la escuchaba. Consiguieron otro perro al mes siguiente, un joven perro pastor color canela y blanco que ya se había encontrado abandonado en el camino al pueblo, y James lo llamó Capitán,
Y Capitán llenó el espacio con forma de Chester en la casa con la eficiencia alegre de un animal que no sabe lo que es un predecesor y, por lo tanto, no puede ser eclipsado por uno. Las cartas de Annabeth fueron una presencia constante y alegre a lo largo de estos años, llegando regularmente y siempre largas, llenas de noticias de San Antonio y preguntas sobre los niños y sobre los precios del ganado y sobre si Roscoe dormía lo suficiente, porque Annabeth consideraba que el control de los hábitos de sueño de su hermano era una responsabilidad continua. María le escribía a Annabeth con la misma frecuencia que Roscoe, y entre las dos mujeres se desarrolló una correspondencia que a Roscoe le alegraba, un intercambio fácil y cálido del que él no participaba, pero cuyas evidencias podía ver en la forma en que María sonreía cuando llegaban las cartas de Annabeth. Annabeth, Frank y sus hijos vinieron de visita en el verano de 1884, la primera vez que iban al rancho desde la boda, y la visita fue plena y alegre. Y sus hijos y James y Rose se encontraron de inmediato como saben hacerlo los niños, y la casa se llenó de ese ruido que a Roscoe le encantaba sin reservas. Una tarde de la visita, mientras Frank y Roscoe estaban fuera revisando la cerca del norte que necesitaba reemplazo, y los niños estaban entretenidos con Jessie, que tenía una paciencia con ellos que seguía impresionándolo a él. Annabeth se sentó con María en la cocina mientras María hacía un pastel, y Annabeth, como siempre, hablaba. Pero después de un rato, la conversación se volvió más tranquila y más seria. Y Annabeth le dijo a María algo que había estado meditando durante algún tiempo. «Quiero preguntarte algo que espero no sea impertinente», dijo Annabeth. «Y si lo es, por favor dímelo y me sentiré mortificada y luego lo superaré». «Pregunta», dijo María, estirando la masa con el rodillo. «¿Eres feliz?», dijo Annabeth con sinceridad. No como alguien que dice ser feliz porque es lo correcto, sino de verdad. María guardó silencio un momento, moviendo el rodillo. «Sí», dijo con sinceridad. «Me alegro», dijo Annabeth. «Me alegro mucho porque durante mucho tiempo temí que Roscoe iba a envejecer solo, siendo completamente autosuficiente y útil pero sin nadie que fuera propiamente suyo. Y eso era una cosa terrible de contemplar. Y luego llegaste tú y él se volvió», hizo una pausa. «Se volvió más él mismo», dijo. «Es la única forma en que puedo expresarlo. Cualquiera que sea la mejor versión de él, eso fue lo que sacaste a relucir». María dejó el rodillo y miró fijamente a Annabeth. «Él hizo eso por mí también», dijo. «Más de lo que puedo decir». Annabeth extendió la mano a través de la mesa y cubrió la mano florida de María con la suya. «Lo sé», dijo. «Puedo verlo». La cena de esa noche fue del tipo que se produce específicamente por una casa llena y buena compañía, y una mujer que realmente ama cocinar para personas que realmente aprecian la comida. Había 9 de ellos en la mesa que Roscoe había alargado con una tabla del granero para acomodar a todos. Y la comida se prolongó y fue ruidosa, y los niños se quedaron dormidos en sus sillas al final. Frank y Roscoe los llevaron a sus camas. Y luego los adultos se sentaron en el porche con su café en la cálida oscuridad del verano y hablaron hasta que la luna estaba alta. Cuando Annabeth, Frank y sus hijos se fueron 3 días después, hubo promesas sobre el próximo verano y cartas que escribir, y los niños saludaron desde la puerta hasta que la carreta fue una nube de polvo en el camino. Y entonces James se volvió hacia su padre y dijo con gran seriedad: «Me gustan los primos». «A la mayoría de la gente le gustan», coincidió Roscoe. «Podemos conseguir más», dijo James. María emitió un sonido que estaba entre risa y tos. Roscoe la miró con cierta expresión. «Así no es exactamente cómo funciona», le dijo Roscoe a su hijo. «¿Cómo funciona?», preguntó James. «Ve a buscar a Jessie», dijo Roscoe. «Está reparando la cerca del este y le vendría bien compañía». James se fue. Rose, de 14 meses y aún no caminando con mucha eficiencia, levantó ambos brazos para que la cargaran, y Roscoe la levantó, y ella le palmeó la cara con ambas manos en la forma declaratoria que tenía, anunciando su satisfacción con los arreglos. Miró a María por encima de la cabeza de Rose. «¿Va a hacer esa pregunta otra vez?», dijo María. «Sí», coincidió Roscoe. «Tiene la persistencia de su madre». «Eso es un cumplido», dijo ella, tomando a Rose. «Fue dicho como tal»,
dijo él. Los años que siguieron fueron los años del rancho en su madurez, y fueron buenos años. La operación ganadera creció de manera modesta y constante. La sociedad con Jessie se profundizó y Daniel Re se quedó, y el lugar tenía la sensación de algo que funciona porque todos los que están en él quieren que funcione. El huerto de cocina de María producía lo suficiente cada verano que comenzó a vender el excedente a través de la tienda general en Haskell, un pequeño negocio secundario que manejaba con la misma contabilidad cuidadosa que aplicaba a todo, y que para el tercer año producía un ingreso que no era grande, pero que era enteramente suyo. Un punto que le importaba de una manera que Roscoe entendía y que nunca minimizaba. Acumuló a lo largo de esos años una pequeña reserva de su propio dinero. No en secreto de él, le mostraba las cuentas libremente siempre que él preguntaba, lo cual no era frecuente porque era asunto de ella, sino de la manera en que siempre había querido tener algo que fuera solo suyo, algo que no pudiera serle arrebatado por la acción o el fracaso de otra persona. Él entendía esto y se alegraba de ello. Una persona que ha sido vulnerable de la manera en que ella lo había sido tiene derecho a cualquier forma de seguridad que le parezca real. Y la seguridad que ella construyó era honesta y suya, y la hacía pararse un poco más erguida de una manera que ya era su forma de pararse. James comenzó la escuela en el pueblo cuando tenía 6 años en el otoño de 1886, yendo con Jessie cuando Jessie iba por provisiones o con Roscoe cuando había tiempo, y tomó la escuela con la misma seriedad metódica con que tomaba todo, llegando a casa con libros que repasaba con su madre por las tardes, los dos en la mesa de la cocina con la lámpara entre ellos en una configuración que reflejaba tan de cerca las propias veladas de María con el libro de contabilidad que Roscoe a veces se sentaba en la entrada y simplemente los miraba. Rose siguió a James a la escuela 2 años después y resultó ser el tipo de estudiante que no estaba particularmente interesada en quedarse quieta, pero que estaba considerablemente interesada en todo lo que se enseñaba, lo cual la maestra de la escuela, una paciente mujer llamada señorita Elizabeth Ward, dijo que era una combinación que era desafiante y genuinamente gratificante. Hubo una noche en el otoño de 1888, con ambos niños dormidos y el rancho tranquilo en la noche fresca, cuando Roscoe y María se sentaron en el porche por última vez ese año antes de que el clima lo volviera demasiado frío. Y se sentaron en las sillas que siempre habían sido sus sillas, con el espacio entre ellos que una vez había ocupado Chester ahora ocupado por Capitán, que se había convertido en un perro de mediana edad digno y que tomaba su posición entre ellos con toda seriedad. María dijo: ¿Recuerdas la primera noche que nos sentamos juntos en este porche? Lo recuerdo, dijo él. Agosto. Me dijiste que esta tierra estaba en ti. Ella dijo, que sería como dejar parte de uno mismo. Lo recuerdo. Ahora entiendo eso. Dijo, este lugar también está en mí. Sucedió en algún momento del primer invierno, y no me di cuenta hasta que ya estaba completo. Miró el contorno oscuro del pastizal, la forma familiar del mismo. De aquí soy ahora, dijo. Sea lo que haya sido antes, este es el lugar del que soy. Él extendió la mano y tomó la de ella. Sí, dijo. Es un buen lugar del que ser, dijo ella. Lo es, coincidió. Ella se volvió y lo miró con todo el calor de 10 años entre ellos. 10 años de mañanas y cenas y tardes en el porche y trabajo duro y niños y pérdidas y alegría, todo el peso acumulado de una vida realmente compartida. Y ella dijo lo que decía en los momentos importantes de manera simple y sin preámbulos. Me alegro de haber cruzado esa puerta, dijo. Él llevó la mano de ella y la sostuvo como lo había hecho aquella noche de invierno en que ella le contó toda la verdad por primera vez, contra sus labios, los nudillos de ella cálidos. Me alegro de que hayas cruzado esa puerta, dijo. Todos los días, me alegro. Capitán se movió entre sus sillas y los miró a ambos con la serena certeza de un perro que sabe que está exactamente donde se supone que debe estar. Y la noche llegó profunda y clara y enorme alrededor del rancho que era suyo. Alrededor de la casa con la ventana del este que dejaba entrar la luz de la mañana, alrededor del huerto que daba abundante cada verano, alrededor de los niños durmiendo su sueño sólido y saludable, alrededor de todo ello, toda esa cosa buena, honesta y construida.
Y se sentaron en ella juntos mientras la noche se profundizaba, mientras las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas, mientras la tierra a su alrededor respiraba en su sueño. Y estaban en casa, ambos, completa y finalmente.